no tienes, tienen que estar igualados. Mientras no te funcione más, tú no tienes más cosas. Sí, es para ponerlo por detrás. Porque tiene unas líneas así, como más largas. Se ve que la grabamos una bolilla. Detrás del cuello. Ah, bueno, vamos a hacer, bueno, todo el largo se pone detrás del cuello. Ajá, al revés. Aquí podemos seguir, aquí podemos seguir. Esta canción es, parece que uno más largo es por eso. Así por eso, ¿no? Fíjate bien. Así. Mira, si yo lo hice para que yo me casa, pero mira así, uno más largo, no. Hare Krishna, comenzamos con las oraciones de glorificación del Srimad Bhagavatam, del Krishna Lila Stava, de Srila Sanatana Goswami. La traducción dice lo siguiente: Oh Srimad Bhagavatam, oh néctar producido al batir el océano de todas las escrituras védicas, oh prominente fruto trascendental de todos los Vedas, oh tú, agasajado con las joyas de todas las conclusiones filosóficas espirituales, oh tú, que concedes visión espiritual a toda la gente del mundo, oh aire vital de los devotos Vaishnavas, oh Señor, tú eres el sol que ha surgido para disipar la oscuridad de Kali Yuga. En realidad tú eres Krishna mismo quien ha regresado entre nosotros. Oh Srimad Bhagavatam, a ti te ofrezco respetuosas reverencias. Al recitarte se alcanza bienaventuranza trascendental, pues tus sílabas al lector rocían amor puro por Dios. El mundo entero debe servirte por siempre, pues tú eres una encarnación del Señor Krishna. Oh Srimad Bhagavatam, oh mi único amigo, oh compañero mío, oh maestro mío, oh mi gran riqueza, oh mi liberador, oh mi buena fortuna, oh mi dicha, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Oh Srimad Bhagavatam, oh tú que concedes santidad a los impíos, oh tú que exaltas a los muy caídos, por favor no me abandones nunca, por favor manifiéstate en mi corazón y en mi garganta acompañado de amor puro. Sarva Shastrapti Piyusha Sarva Vedaika Satpala Sarva Chitanta Ratnadya Sarva Lokaika Triprada Sarva Bhagavata Prana Srimad Bhagavata Prabhu Kalidvantoditaditya Shri Krishna Parivartita
Paramananda Pataya Premavarshyaksharaya Te. Sarvada Sarva Sevyaya Shri Krishnaya Namostute. Madeka Bando Matsangi Madhuro Nanagadana. Maniskaraka Madhvagya Madananda Namostute. Asatu Saduta Dayi Atini Chocha Takara. Hanamuncha Kadachin Mam Venaret Kantayostura. Hanamuncha Kadachin Mam Venaret Kantayostura. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudirajet. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripa Tamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyamishvaram. Hare Krishna, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes para la clase del curso de Pada Padma Bhakti Vaibhava. Estamos en el estudio del Srimad Bhagavatam, en el primer canto, capítulo 9, la muerte de Bhishmadeva. Y en la clase de esta mañana hemos leído y comentado hasta el verso número 18. En la primera sección se describía cómo Mahayana Bhishmadeva recibía a los grandes sabios, a Sri Krishna y a los Pándavas que habían venido a acompañarle y a honrarle
cuando se encontraba en el lecho de muerte. Y la parte central del tema de la clase de esta mañana fueron las instrucciones que Sri Bhishmadeva le dio a Maharaj Yudhishthira para calmar su pesar por toda la matanza que había ocurrido en Kurukshetra durante la guerra. Le dio instrucciones acerca del sufrimiento de los seres humanos y de sus causas. Y concluyó, de hecho dijo que el sufrimiento que ellos experimentaron, los Pándavas y su excelsa madre, Srimati Kunti Devi, no se debían al karma, sino que se debían al tiempo eterno, que es una manifestación del Supremo y que es un factor inevitable, está ahí para cualquiera que viva en el mundo material. Y por encima del tiempo eterno, en realidad todo había ocurrido por la voluntad suprema de Krishna, que no está sujeta a los cálculos de las personas comunes y corrientes del mundo material. De hecho, decía que no es posible entender las decisiones que hace el Señor. ¿Por qué permite que alguien viva y que otro muera? Y los dos son buenos devotos, pero uno vive y el otro muere. ¿Por qué hace que en la vida de un devoto le arrebate todo? Como dice aquel verso del Srimad Bhagavatam, Yasyaham manugrinami harichyatatanam shanai, que cuando yo quiero otorgarle una misericordia especial a alguien, le quito todo, de manera que no tenga más remedio que refugiarse a mis pies de loto. Pero dice Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, en uno de los comentarios sobre los versos de esta sección, dice que eso no es una ley universal que se la aplica a todos, sino que la aplica según la necesidad de cada devoto y según el plan que tiene el Señor, que es inexplicable. Y de hecho Bhishmadeva le dice a Yudhishthira, no trates de entenderlo, simplemente acéptalo y cumple tu parte. Está conduciendo él, es como el que va conduciendo, no es que el niño que va conduciendo en el coche le tiene que pedir explicaciones al padre de por qué gira a la derecha o a la izquierda, por qué acelera o va más despacio. El padre conduce y sabe bien lo que hace y el niño lo único que tiene que hacer es dejarse llevar y no darle un mal viaje al padre o a la madre en el coche. Estas son algunas de las enseñanzas que se mencionan en los versos y significados que hemos leído esta mañana. Eso último que he comentado no había dado tiempo de mencionarlo o de subrayarlo, por eso lo hago ahora. Y también otra cuestión importante que menciona Srila Prabhupada en sus significados y Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur es que Krishna hace esto, en realidad lo que a él le mueve es el prema, el amor puro de sus devotos. Y cuando a un devoto le puede poner en una situación determinada, es para intensificar ese prema o esa relación de amor. En el caso de Kunti Devi, como vimos en sus oraciones, así fue. Kunti Devi aumentó su relación con Krishna, se hizo más intensa en medio de ese sufrimiento.
y algo parecido ocurrió con los Pándavas. También otro factor importante es lo que menciona Srila Prabhupada en el significado al verso 17, donde dice que hay un refrán popular que dice que el ama de casa le enseña a su nuera enseñándole a su propia hija. De igual modo, el Señor le enseña al mundo enseñándole al devoto. Es decir, es como un maestro, por ejemplo, un maestro de lucha, digamos un maestro de Kung Fu. Puede enseñarle a un grupo grande cuando le explica la lección a su alumno, que su alumno está ahí y le está dando clases al alumno y a lo mejor incluso le está golpeando fuerte, pero es para que los demás aprendan esa lección, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Krishna pone a devotos como los Pándavas y Kunti Devi en situaciones difíciles para que nosotros, los que venimos detrás, podamos aprender de ellos cómo actuar en amor a Krishna a pesar de los reveses de la vida. Y eso es una gran lección que Krishna escoge enseñarla a través de sus devotos. Es mucho más personal y más íntimo hacerlo con su devoto que hacerlo a través de alguien que no está tan estrechamente ligado a él. Y el verso que leíamos esta mañana, el último, que no dio tiempo, apenas dio tiempo de comentarlo, era el verso número 18. Lo leo. ¿Perdón? Sí, veo bien, sí. Gracias. Eshavai Bhagavan Sakshat Adyo Narayana Puman Mohayan Mayaya Lokam Guttas Charati Vrishnishu. La traducción de Srila Prabhupada, este Sri Krishna no es otro que la inconcebible y original personalidad de Dios. Él es el primer Narayana, el disfrutador supremo. Mas él se desenvuelve entre los descendientes del rey Vrishni como uno de nosotros y nos confunde con su energía que él mismo ha creado. Eso tiene relación con lo que se mencionaba, que no es posible entenderlo. Lo decía el verso 16. Oh rey, nadie puede conocer el plan del Señor Shri Krishna. Aunque grandes filósofos indagan exhaustivamente, no obstante quedan confundidos. El por qué Krishna hace esto, por qué Krishna hace lo otro, está más allá de nuestro cálculo. Y luego en el verso 17 decía, yo sostengo por lo tanto que todo esto es parte del plan del Señor. Acepta el inconcebible plan del Señor y síguelo. Ahora tú has sido nombrado cabeza de la administración y mi Señor debes ahora cuidar de aquellos súbditos que han quedado desvalidos. En lugar de estar filosofando, le dice, haz algo práctico. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Ese es tu servicio. Tú tienes la capacidad de gobernar. Te toca llevar el timón ahora del reino. Llévalo cuidando a la gente, preocupándote por ellos. Y no te quedes lamentándote indefinidamente por todo lo que ha pasado.
En el significado al verso 18, Srila Prabhupada menciona diferentes puntos relacionados con el verso. Por un lado, subraya la palabra, se habla de Krishna como el Adi Narayana, que quiere decir el Narayana original. Govinda Mahadi Purusham Tamaham Bhajami, la persona original. Si os fijáis en la segunda línea, Adyo Narayana Puman. Dice que ese Bhagavan, Sakshat, es directamente Adi Narayana, la personalidad de Dios original. Y Srila Prabhupada, en una buena parte del significado, subraya la importancia de aceptar a las autoridades como Bhismadeva. Bhismadeva es uno de las 12 grandes autoridades en el servicio devocional que se mencionan en el sexto canto del Srimad Bhagavatam. Svayambhu Narada Shambhu Kumara Kapilo Manu Prahlada Janako Bhishmo Balir Vayasakim Vayam. Está hablando Yamaraj, dice Svayambhu es el señor Brahma, Narada, el sabio Narada, Shambhu, el señor Shiva, Kumara, los 4 Kumaras encabezados por Sanat Kumara, Kapila Deva, Svayambhuva Manu, Prahlada Maharaj, Janaka Maharaj, Bhishma Deva, Bali Maharaj, Vaiyasaki Shukadeva Goswami y Yamaraj, que es, él está en la lista, dice nosotros. Vayam, refiriéndose a sí mismo, habla con un tono noble, en lugar de hablar de yo, habla de nosotros en plural, pero se refiere a su persona. Y dice en el significado Srila Prabhupada, Bhismadeva es uno de los 12 Mahajanas que conocen los principios del conocimiento trascendental. Su confirmación de que el Señor Sri Krishna es la personalidad de Dios original también lo corrobora el impersonalista Shankara. Es decir, dice que hasta Shankara, que es impersonalista, lo dice, así que es verdad para todos. Todas las autoridades, tanto Vaishnavas como la máxima autoridad monista, confirman que Krishna es el Narayana original. A menudo Srila Prabhupada citaba en el significado Narayano Parobhyaktat, que es un verso citado por Shankaracharya, que Narayana es la fuente de toda la creación material, indicando que la personalidad de Dios está más allá de todo lo que percibimos en este mundo. Y luego también otro punto que menciona Srila Prabhupada en este significado es que el hecho de que ese Narayana original se mueva entre los humanos, que crea confusión, crea un tipo de confusión en el amor puro a sus devotos y otro tipo de confusión a aquellos que no son devotos. Pero la confusión sin duda está ahí. En el último párrafo del significado, Srila Prabhupada escribe lo siguiente. La confusión en lo referente a Sri Krishna se debe a la acción de sus 2 energías, la interna y la externa. Sobre la tercera, denominada energía marginal. Es decir, que o nos influye la energía interna o la externa y nosotros estamos ahí en medio recibiendo los balones que vienen de un lado y de otro. Y eso crea confusión porque a veces vienen por un lado, a veces vienen por otro. Las entidades vivientes son expansiones
de su energía marginal y por eso a veces la energía interna o la energía externa las confunde. Y eso en realidad es, cuando dice a veces, es que de hecho es casi siempre. Es como aquella vez que su santidad Giriraj Maharajan, cuando era un joven brahmachari, él a veces cuenta esa historia, cuando le formuló una pregunta a Srila Prabhupada, digo, Srila Prabhupada, a veces cuando estoy en Maya, entonces Prabhupada, para instruir a su discípulo, le dijo, tú siempre estás en Maya y a veces eres consciente de Krishna, para indicar el hecho de que normalmente estamos en Maya incluso en el caso de los devotos avanzados, que Giriraj Maharaj lo es, también existe la potencia interna de Krishna está actuando ahí de diferentes maneras. Por ejemplo, él ha publicado ese libro excelente que cuenta con detalle toda la historia del el templo de Juhu. Lo ha titulado lo que Srila Prabhupada le prometió a las deidades Sri Radha Rasa Vihari, que presiden ese templo de Juhu en Bombay. El título es Te construiré un templo. Y es toda una saga de acontecimientos por la que tuvieron que pasar, y de alguna manera ahí se podría decir que la energía de Krishna actuaba a través de Srila Prabhupada. De hecho, Srila Prabhupada les decía que se quedaran allí, pero los discípulos no entendían de por qué tenían que aguantar todo aquello. Era el lugar era como una selva infestada con ratas, serpientes, insectos de todo tipo, quizás hasta escorpiones. Había todo tipo de insectos. El señor Enel, que les había tratado de engañar, porque lo que hacía este personaje, le vendía la misma tierra a más de uno y les ponía unas condiciones difíciles para que no pudieran, no pudieran completar su parte del contrato y se iba quedando con la fianza, uno detrás de otro. Ya había engañado a otros antes y ahora estaba tratando de engañar a Srila Prabhupada y a sus discípulos. La voluntad de Krishna quiso que se encontrara con Srila Prabhupada para que se acabara su mala forma de actuar y para que también aprendiera su lección o por lo menos tuviera la oportunidad de aprenderla. Y Srila Prabhupada, inspirado por Krishna, supo que aquel lugar, a pesar de que estaba retirado del centro de la ciudad, supo que aquel lugar iba a ser en el futuro un lugar bueno, una buena zona. Tenemos experiencia práctica de esto con muchos lugares donde tenemos templos. Quizás porque Srila Prabhupada conocía la naturaleza cambiante del mundo material y lo que ahora parece que no es nada, luego se convierte en el no va más. Lo hemos visto, por ejemplo, en el Templo de Madrid, el barrio de Malasaña, ahora es un barrio súper bien considerado, y cuando los devotos compraron el templo hace 30 años, era más o menos un barrio de drogadictos, donde iban los camellos a vender la droga a lo grande por las calles y veía esa gente tirada. El pueblo de Brihuega, que era un pueblo hace años considerado no tan culto o muy de pueblo de la España profunda, ahora se está convirtiendo en uno de los lugares más turísticos de España. Este año entró en una competición entre los 20 primeros,
España tiene 8.000 y pico de municipios y ha estado compitiendo con ciudades como Oviedo, ciudades capitales de provincia con muchos más atractivos o aparentemente muchos más atractivos, pero, pero Krishna ha arreglado que sea así, que el, el templo está ahora situado en un sitio turístico en la época de verano sobre todo, en invierno es más tranquilo, pero viene mucha gente los fines de semana a lo largo de todo el año. En Bhubaneswar, su santidad Gorgovinda Swami Maharaj también construyó un templo en medio de un lugar súper retirado y ahora está en plena urbe, en plena ciudad de Bhubaneswar. Y Krishna tiene sus planes de esta manera y muchas veces nos confundimos. Giriraj Maharaj y los discípulos de Srila Prabhupada se podían confundir en aquella situación pensando que por qué Srila Prabhupada quiere que estemos aquí contra viento y marea en una situación tan inhóspita. ¿Qué sentido tiene esto? Y de hecho cancelaron el contrato y todo. Cancelaron el contrato y aún así Srila Prabhupada siguió luchando después de que habían cancelado el contrato y ganó la batalla para Krishna. O sea que, y eso puede crear confusión, esas decisiones de Krishna o del maestro espiritual, a veces de la autoridad, el del lugar donde estamos, que Krishna le hace tirar por un lado, que nosotros no entendemos por qué tira por ahí, sí, y no se entiende, y luego Krishna nos muestra que él tiene su plan para llevarnos a un punto determinado. Y a veces ni la propia persona sabe exactamente por qué, pero es que Krishna le está haciendo actuar, lucha por eso hasta el final. Y ahí tiene el plan Krishna, él sabe lo que hace. Verso 19. Oh rey, el señor Shiva, Narada, quien es el sabio entre los semidioses, y Kapila, la encarnación de Dios, conocen todas las glorias de él de un modo muy confidencial y a través del contacto directo. De los 12 Mahayanas, aquí Bhishmadeva ha escogido a 3 de ellos, al señor Shiva, a Narada Muni y a Kapila Deva. Quizás simplemente como una muestra, no porque los otros no sean igual de válidos, sino porque él los ha escogido como personalidades que son muy importantes. El señor Shiva dirige una Sampradaya, la Rudra Sampradaya. Narada Muni está en más de una Sampradaya. Aparece aquí y allí dando instrucciones por todo el universo. Y Kapila Deva es la encarnación de Dios que explica las glorias trascendentales del servicio devocional y de la relación que tienen los devotos puros con él, con Krishna, en los diferentes razas. Habla de cómo los devotos no desean ningún tipo de liberación y cómo los devotos están tan íntimamente unidos a él a través del amor puro. Y por eso aquí se describe que conocen sus glorias. Y aquí se menciona, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur subraya la palabra Asyanubhavam, hablando del el Anubhava o la gloria del Señor, y menciona cómo Krishna tiene diferentes bhavas o relaciones de afecto con distintos devotos. Vamos a ver si leemos de Vishwanatha Chakravarti Thakur.
un segundín que leeremos el significado. Estamos en el verso 19 del capítulo 9. ¿Sí? ¿Tiene alguna conexión o es solamente alegórico de que haya elegido a estas tres personas? Por ejemplo, capilla del cristianismo. El señor Shiva es Vaishnava más elevado. ¿Tiene alguna conexión o es algo solamente anecdótico? No, Srila Prabhupada no lo menciona el por qué ha escogido estas tres. De hecho, habla de las 12 en el significado, pero no especifica por qué. De hecho, dice, todos los devotos puros del Señor son budas o personas que conocen las glorias del Señor en diferentes y trascendentales servicios amorosos. O sea que no explica el por qué ha escogido a esos tres. Vamos a ver en el significado de Vishwanath Chakravarti Thakur, que nos dice: dice así, viendo que Krishna está controlado, está más controlado cuando ve a sus devotos que generan prema en él, el conocedor del rasa deduce que existe un prema intenso tanto en los devotos siddha, los devotos perfectos, como en los sadhaka, los que están practicando. Él entonces concluye que Krishna es la causa de las dificultades para sus devotos, con el fin de aumentar su devoción hasta ese nivel. O sea, eso se aplica tanto en el caso del devoto perfecto, aumenta su amor por él, por ejemplo, cuando él se aleja de las gopis, para aumentar más el amor que ellas sienten por él. Ellas ya son devotas perfectas, en su gran mayoría, salvo aquellas gopis que, digamos, sean nuevas en el rasa y estén entrando y madurando en esa relación íntima. Y en el caso de los devotos sadhakas, también Krishna aplica el mismo principio, que les puede poner en una situación extrema para aumentar su atracción por él y para que se refugien más en él. Y luego dice, Shiva, Narada y Kapila saben esto. Uno ve un aumento en el prema, en Draupadi y otros cuando sus dificultades aumentaron. El ejemplo de Draupadi cuando estaba siendo deshonrada públicamente, que su intensidad del prema aumentó a pesar de la gran dificultad por la que tuvo que pasar. Y para una mujer noble, esa deshonra es lo peor que le puede pasar desde el punto de vista material. Una deshonra así en público. Un abuso de tipo sexual con mucha gente y con gente que podía hacer algo y que ninguno era capaz de mover un dedo. Aumenta doblemente el sufrimiento. Y solamente le quedaba Krishna y su amor por Krishna aumentó tanto para refugiarse en él como cuando él intervino y la salvó en el último momento. Y luego concluye, cita el verso al que antes nos hemos referido, que si yo especialmente quiero favorecer a alguien, gradualmente le quito su riqueza. Entonces los familiares y amigos de ese pobre hombre le abandonan. Y de ese modo sufre una aflicción tras otra. Y luego Chakravarti Thakur comenta que las dificultades que los devotos experimentan
no son prarabdha karmas, que es el karma por el cual estamos pagando ahora, puesto que es el Señor el que las administra cuando quiere beneficiar a los devotos. Sin embargo, esta no es una regla inclusiva, o sea, no es para todos igual. A veces el Señor aumenta el bhakti del devoto sin darle ningún problema al devoto. Así se dice que nadie sabe cuál es el plan del Señor. Shiva y Narada conocen los anubhavas o los síntomas en el Señor. O sea, ellos saben que la motivación que hay de fondo es el bhakti, es el prema, el amor por sus devotos. Y la cosa va de eso, la cosa no va de si sufro o no sufro, la cosa va de cómo el Señor se está interactuando con su devoto en esa relación. Otras personas necias no conocen los anubhavas, como cuando Krishna permitió que su madre lo atara. Ellos tratan de explicar esto como si fuera un tipo de teatro falso. Pero lo que dice aquí Chakravarti Thakur, que no es un teatro falso, es una relación real que Krishna tiene con sus devotos. Cuando Krishna acepta que su madre Yashoda le castigue, se mete intensamente en la actividad para tener ese intercambio de prema con su devota. Verso número 20. Oh rey, esa personalidad quien solo por ignorancia consideraste tu primo materno, tu muy querido amigo, bienqueriente, consejero, mensajero, benefactor, etc. Es esa misma personalidad de Dios, Sri Krishna. Y Prabhupada en el significado dice que aunque el Señor Sri Krishna actuaba como primo, hermano, amigo, bienqueriente, consejero, mensajero, benefactor, etcétera, de los Pándavas, aún así era la suprema personalidad de Dios. Por su misericordia sin causa para con sus devotos puros y a fin de favorecerlos, Él realiza toda clase de servicios. Pero eso no significa que Él haya cambiado su posición de persona absoluta. Pensar que Él es un hombre ordinario es el más craso tipo de ignorancia. Verso 21. Por el hecho de ser la absoluta personalidad de Dios, Él está presente en el corazón de todos. Él es igualmente bueno con todos y está libre del ego falso, de la diferenciación. Por consiguiente, todo lo que Él hace está libre de la embriaguez material. Él es equilibrado. Como no tiene ego falso, Él no tiene problema en convertirse en el conductor de Arjuna, sino que lo hace con total placer trascendental, porque Él sabe que Él lo hace para relacionarse con amor con su devoto. Y no piensa qué es lo que van a pensar de mí, que se van a creer que ya no soy Dios, que ahora soy un pobre hombre que está ahí actuando como conductor del carro de Arjuna. 22. Sin embargo, a pesar de que Él es igualmente bueno con todo el mundo, ha tenido la bondad de venir ante mí al yo estar finalizando mi vida, porque yo soy su decidido servidor.
Una palabra clave en este verso 22 es el término ekanta bhakta. Bhishma se define a sí mismo como un sirviente decidido, tal como yo lo percibo. Es como el espíritu heroico del guerrero que dice, bueno, yo estoy aquí muriéndome, pero Krishna ha venido porque yo estoy determinado a servirle hasta la muerte y ha venido a verme. Por otro lado, comenta Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur que comparándose con los pándavas, él se considera inferior a los pándavas, que Krishna ha tenido que venir a ayudarle en ese último momento. Vamos a ver esta parte del comentario. En realidad está en el verso 21, pero Bhishma le está diciendo a los pándavas que vosotros sois ejemplos especiales de prema porque este señor se ha convertido en vuestro mensajero y él está bajo vuestro control por el prema. Es decir, que Bhismadeva está apreciando el amor que tienen los pándavas por Krishna y él se considera inferior a ellos. Ese es el espíritu que tiene, a pesar de que se proclama como su decidido servidor y que Krishna ha venido a verle en el momento final, el momento de la muerte. Y de hecho en el significado, Srila Prabhupada menciona que la aparición del Señor Krishna ante el hecho de muerte de Bhishmaji se debe a que este último era un decidido devoto del Señor. Arjuna tenía cierta relación con Krishna con base en el cuerpo, porque el Señor resultaba ser su primo materno. Pero Bhishma no tenía esa clase de relación basada en el cuerpo. Por consiguiente, la causa de la atracción se debía a la íntima relación del alma. No obstante, como la relación sobre la base del cuerpo es muy placentera y natural, el Señor se complace más cuando se le llama hijo de Maharaj Nanda, hijo de Yashoda o amante de Radharani. Esta atracción por el Señor mediante la relación que se deriva del cuerpo es otro aspecto de la correspondencia del servicio amoroso que se establece con el Señor. Bhismadeva está consciente de esta dulzura del humor trascendental y por lo tanto le gusta llamar al Señor Vijay Saka, Partha Saka, etc. Es decir, que Bhismadeva está apreciando la relación de amor que Krishna tiene con Arjuna. Y en esa apreciación está expresándose de esta manera tan dulce y tan cariñosa. 23. La personalidad de Dios que aparece en la mente del devoto mediante la meditación y la devoción atenta y mediante el canto del santo nombre, libera al devoto del cautiverio de las actividades fruitivas en el momento en que éste deja el cuerpo material. Y aquí se habla del devoto, en realidad se habla del el bhakti yogi, el devoto como yogi, pero en base al bhakti. Bhakti adesya mano yasmin, que puede fijar su mente en Krishna a través del bhakti.
Y se menciona la meditación que el devoto lleva a cabo a través de los 9 procesos del servicio devocional. Esa meditación que nos prepara para el momento de la muerte se lleva a cabo escuchando, cantando y recordando a Krishna. Y Vishwanath Chakravarti Thakur menciona que la meditación que tenía Bhishmadeva era una meditación en la forma de Krishna como Narayana. Así es como él lo veía. Y de hecho, de alguna manera, él quería que Krishna manifestara su forma de 4 brazos. Y por eso en el verso 24 dice que mi Señor, quien tiene 4 manos y cuya cara de loto hermosamente adornada y con ojos tan rojos como el sol naciente, está sonriendo, tenga la bondad de esperarme hasta ese momento en que yo deje este cuerpo material. Chakravarti Thakur explica que la meditación que él hacía en su sadhana diario era en la forma de Narayana, en Vaikunta, una forma de 4 brazos. Y por eso aquí en la meditación, aunque él ve que Krishna y Narayana no son diferentes, sino que Krishna es el Narayana original, al verlo de esta manera, por eso él menciona que tiene 4 brazos, cuando ahí Krishna solamente estaba con 2 brazos. Ilustra que cómo Krishna reciproca con cada devoto según el tipo de relación que tiene. Voy a leer el significado para ilustrar esto y respaldar lo que estoy diciendo. Dice, Bhishmadeva sabía bien que el Señor Krishna es el Narayana original. Su deidad venerable era Narayana de 4 manos. O sea que él en su sadhana, cuando adoraba al Narayana de 4 manos. Pero él sabía que Krishna era ese Narayana, que no era otro, que es el mismo. Pero él sabía que este último es una expansión plenaria del Señor Krishna. Indirectamente él deseaba que el Señor Sri Krishna manifestara su aspecto de Narayana de 4 manos. Un Vaishnava siempre tiene un comportamiento humilde, aunque era 100% seguro que Bhishmadeva iría a Vaikuntha Dhama inmediatamente después de dejar el cuerpo material. Aún así, como Vaishnava humilde que era, deseaba ver la hermosa cara del Señor, ya que después de dejar el cuerpo actual, podía encontrarse en una posición en que no pudiera ver al Señor ya más. Es decir, que no es que él pensaba, porque yo soy su devoto dedicado, que ya tengo garantizada la entrada al mundo espiritual, sino que pedía que Krishna estuviera presente hasta el final, que le diera esa misericordia de esperar a que él partiera de este mundo. 25. Sutta Goswami dijo, Maharaj Yudhishthira, después de oír a Bhishmadeva hablar en ese tono atrayente, le hizo preguntas en presencia de todos los grandes rishis acerca de los principios esenciales de diversos deberes religiosos. Y Srila Prabhupada explica en el significado que el tono atrayente con el que estaba hablando Bhishmadeva le hizo entender a Maharaj Yudhishthira que le quedaba muy poco tiempo de vida, por lo cual Krishna en el corazón le inspiró para que le hiciera preguntas acerca de cómo gobernar. Y eso nos lleva a los versos que van del 26 al 28, que describe en forma de sutras
las enseñanzas que le impartió Bhishmadeva Maharaj Yudhishthira. El verso 26 dice, ante la pregunta de Maharaj Yudhishthira, Bhishmadeva definió primero todas las clasificaciones de castas y órdenes de vida en función de las cualidades del individuo. Luego, de un modo sistemático y con dos divisiones, describió la neutralización mediante el desapego y la interacción mediante el apego. Aquí los temas de los que habló fueron el varna y el ashrama. El varna se refiere a las actividades que llevadas a cabo correctamente para complacer a Krishna aceleran las cualidades trascendentales del alma. Ese es el propósito del Varnashrama Dharma, según lo explica Srila Prabhupada en el significado. Acelerar esas cualidades divinas en el desarrollo personal del alma. Y el principio del ashrama nos lleva a situarnos en el desapego y llevar a una neutralización del apego y del desapego excesivos. Busca encontrar ese equilibrio entre el apego y el desapego. Y en los significados, Srila Prabhupada da bastantes detalles sobre este tema. De hecho, con un verso podríamos desarrollar toda una clase sobre el Varnashrama Dharma, pero como estamos viendo la sección entera, no vamos a detenernos en los detalles. Sí podemos, por ejemplo, citar algunas de las instrucciones que Bhishmadeva le dio a Maharaj Yudhishthira. Dio instrucciones para todos los seres humanos. Habló de 9 cualidades que todos los seres humanos debemos exhibir o cultivar. No enfurecerse, no mentir, distribuir riquezas equitativamente, perdonar, engendrar hijos únicamente con la esposa legítima, ser de mente pura y de cuerpo sano, no ser hostil a nadie, ser sencillo y mantener a sirvientes y subordinados. Dice que si una persona no adquiere estas cualidades, no podemos hablar de una persona civilizada. O sea que algún trabajito tenemos para cada uno, pues que nos lo apliquemos como podamos. Y luego en el verso 27 dice que él explicó por divisiones los actos de caridad, las actividades pragmáticas de un rey y las actividades en aras de la salvación. Luego describió los deberes de las mujeres y los devotos, tanto breve como extensamente. Si os fijáis en el verso, el 27, habla de Dana Dharma, o el Dharma de la caridad, Raja Dharma, el Dharma del gobernante, cómo debe gobernar, de una forma noble y de una forma libre de intereses personales y volcándose hacia todos los prajas, los súbditos, siendo generoso con ellos, a la vez firme con aquellos que son delincuentes. Explicó todos esos deberes. Moksha Dharma, los deberes que llevan al alma a la liberación,
Sri Dharma, los deberes de las mujeres por el papel importante que tienen en la sociedad, y Bhagavad Dharma, los deberes en el servicio devocional al Señor. Todo eso lo explicó Bhishmadeva a Maharaj Yudhishthira. 28. Luego describió los deberes propios de las ocupaciones de las diferentes órdenes y condiciones de vida, citando ejemplos de la historia, pues él mismo estaba muy familiarizado con la verdad. Contó historias de los Puranas, historias que también aparecen en el Mahabharata, en el Ramayana, todo eso para ilustrar, para que Maharaj Yudhishthira pudieran entenderlo mejor a través de ejemplos nobles del pasado, en la historia de este planeta y de otros lugares del universo. 29. Mientras Bhishmadeva describía los deberes propios de cada ocupación, el curso del Sol entró en el hemisferio norte. Este periodo lo anhelan los místicos que mueren cuando lo desean. Parece que es un periodo que de un modo natural podríamos hablar en base a la psicología trascendental. La persona que tiene ese poder místico, espiritual, de abandonar su cuerpo a voluntad, hay momentos universales que le atraen más, y ese momento llegó. Se describe en el capítulo 8 de la Bhagavad Gita, cuando habla de momentos en que el yogi se va, momentos más auspiciosos que otros. Si bien es cierto que dice que el devoto puede irse en cualquier momento y Krishna lo va a cuidar y va a tener todas las facilidades para regresar a Dios. Entonces llegó ese momento auspicioso. Y el verso 30 dice: después, ese hombre que habló de diferentes temas con miles de significados y que peleó en miles de campos de batalla y protegió a miles de hombres, dejó de hablar. Estando completamente libre de todo cautiverio, él apartó la mente de todo lo demás y abriendo los ojos, los fijó en la personalidad de Dios original, Sri Krishna, quien estaba de pie ante él con 4 manos, vestido con ropa amarilla que brillaba y resplandecía. O sea que parece que Krishna le mostró el Chaturbuja, la forma que él tanto deseaba ver, se la mostró en ese momento final. Chaturbuja son 4 brazos, sí. Narayans. Chaturbuja, Prabhupada lo traduce aquí, Chaturbuja como el Narayana original de 4 manos. Sat son 6 brazos, Chatur es 4. Srila Prabhupada en el significado cita los versos del 5 al 15 del capítulo 8 de la Bhagavad Gita, que describen cómo alguien que recuerda a Krishna en el momento de la muerte, de inmediato alcanza su naturaleza sin ninguna duda, y todas las instrucciones que Krishna da a Arjuna en ese contexto. Y luego dice que Sri Bhishmadeva logró la perfección de abandonar el cuerpo a voluntad y fue lo suficientemente afortunado como para tener al Señor Krishna, el objeto de su atención, presente personalmente a la hora de la muerte. Así pues, fijó en él los ojos abiertos. Él quería ver a Sri Krishna por un largo tiempo,
debido al amor espontáneo que sentía por él. Como era un devoto puro, tenía muy poco que ver con la ejecución detallada de los principios yógicos. El simple Bhakti Yoga es suficiente para brindar la perfección. Por lo tanto, Bhishmadeva tenía el deseo ardiente de ver al Señor Krishna en persona, el más adorable de todos los objetos, y por la gracia del Señor, Sri Bhishmadeva tuvo una oportunidad mientras exhalaba el último suspiro. Verso 31. Mediante la meditación pura y mirando al Señor Krishna, quedó liberado de inmediato de todo lo material desfavorable y de todos los dolores corporales causados por las heridas de las flechas. Así pues, todas las actividades externas de sus sentidos cesaron al instante y de un modo trascendental le oró al controlador de todos los seres vivientes mientras abandonaba el cuerpo material. Es decir, que pudo orar mientras se iba de este mundo. Se fue hablando con Krishna, prácticamente hablando. Estaba hablando con él, se fue con él, hablando con él. La próxima semana empezaremos a partir del verso 32, donde escuchamos estas últimas oraciones de Bhishmadeva y cómo abandona su cuerpo material y todos se quedan impresionados con aquello que habían vivido. Cuando Bhishmadeva partió hubo un silencio tremendo y todo el mundo quedó muy profundamente y trascendentalmente afectados por esa partida de esa gran alma, Mahayana Bhishmadeva. Eso lo veremos la semana que viene, así que podéis leer hasta el final del capítulo y también podéis leer el capítulo 10, porque serán dos clases, una para terminar lo que queda del capítulo 9 y otra del capítulo 10 que describe la partida de Krishna de Hastinapura, de la ciudad de los Pándavas. Preguntas o comentarios sobre lo que hemos leído, comentado o sobre lo que habéis estudiado en vuestro estudio personal. Eso es un poco fuera de lo que has dicho tú. ¿En qué parte fue cuando Arjuna tiró la flecha y sacó agua para darle a Bhishma de beber? Fue antes, bastante antes, ¿no? Eso fue al principio, a ver. Es al principio del capítulo. Lo que esta mañana no nos hemos parado en ese detalle. La pregunta para los que están online, que no hayan escuchado, Adiraj Prabhu pregunta que en qué parte se describe cuando Arjuna lanza una flecha y saca agua del suelo para que Bhishmadeva pueda beber. Yo entiendo que viene en la primera parte, pero esto es del Mahabharata. Entonces, como es del Mahabharata, igual en el Bhagavatam no se da tanto detalle. Algunos detalles Srila Prabhupada los describe en los significados, pero otros detalles no se mencionan. Pero correspondería, si lo quieres comparar, esa descripción del Mahabharata correspondería a la primera parte cuando llegan, antes de que Bhishmadeva empezara a instruir y a instruir a Maharaj Yudhishthira, es decir, antes de que Bhishmadeva tomara la voz cantante como guru de los allí presentes. Porque de hecho recordemos una vez más que Krishna escogió a Bhishmadeva para acabar con la confusión
de Maharaj Yudhishthira, que ni siquiera él mismo había sido capaz de, entre comillas, había sido capaz. Seguro que podía haberlo hecho, pero escogió no hacerlo para glorificar más a sus devotos en ese momento final de su partida. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A mí me resulta desconcertante todavía el que Bhishma esté más atraído por la forma de Chaturbuya, ¿no? De cuatro brazos de Narayana, ¿no? Cuando está directamente con Krishna, ¿no? Habla con él de manera íntima incluso, ¿no? Y entonces yo digo, no sé, ¿será que como llevaba mucho tiempo, mucha vida adorando a Narayana, como es un Kshatriya, discípulo de Parashurama, y tiene todas esas cualidades, pues en los planetas Vaikuntha la relación con Narayana debe ser un poco más en ese humor, ¿no? Es lo que se me ocurre, porque me desconcierta el hecho de haber estado con Krishna y decir, bueno, muéstrame tu forma de Vaikuntha. Yashodanandana Prabhu menciona que le parece desconcertante que Bhishmadeva, teniendo una relación con Krishna, que es el Narayana original, que le pida que le muestre la forma de 4 brazos de Narayana en Vaikuntha, que es algo desconcertante. A mí lo que me viene es uno de los primeros versos del Bhakti Rasamrita Sindhu, donde a Krishna se le describe como Akila Rasamrita Murti, que es el disfrutador y la fuente, el manantial de todos los rasas. Entonces también disfruta de ese rasa heroico con Bhishmadeva y tiene ese toque más señorial que como bien has mencionado, sí, en Vaikuntha puede haber ese aspecto señorial que a él atraía, inspirado por Krishna para darle placer de esa manera. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, pues terminamos aquí. A ver, que si hay algo online. Online han saludado, pero no hay preguntas. Han saludado, puedo mencionar los nombres, les ofrecemos nuestras reverencias y todo nuestro cariño desde Nueva Raya Mandala. Las devotas y devotos que han saludado son Jessica Londoño, Damananda Devidasi, Bhakti Mónica Radha Govinda, Bhakti Vilma Mandiola, Vinod Rai, Gabriel Sánchez Herrero, Vaikunta Prabhu, Bhaktiyan Prabhu, Juan Moncho. Muchas gracias por estar presentes. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande.